Tu trayectoria política. Mi nombre es Alfonso Durazo, soy diputado federal, adscrito a la fracción de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, llego a esta responsabilidad a propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Mi trayectoria me he formado fundamentalmente en el sector público, aun y cuando tengo algunas actividades menores en el ámbito empresarial, por llamarle así, personal en el ámbito privado más que empresarial como consultor en cuestiones públicas. De las tareas más honrosas que he tenido en mi vida ha sido desempeñarme como secretario particular de Luis Donaldo Colosio, tanto en la presidencia del PRI como en Sede Sol y en su tiempo como candidato a la presidencia de la República. He tenido muchos años en el sector público, así es que no viene al caso detenerme, pero sí quiero decirle a la gente que comencé en responsabilidades sumamente modestas, que fui ascendiendo de manera invariable en el sector público y que no me he brincado absolutamente ningún escalón para llegar a las oportunidades que he tenido. Una de ellas, fui secretario particular del presidente Fox en Los Pinos, obviamente, fui su vocero y tuve diferencias de fondo con él, y derivado de esas diferencias es que presenté mi renuncia a todas las responsabilidades que en aquel momento acumulaba. Algunos piensan que lo hice de manera excesivamente dramática, yo digo que lo hice, que concluyó con mi renuncia. Más allá de la política, ¿quién eres? Mira, soy una persona que vengo de una familia, de un pueblo rural, de la Sierra de Sonora, un pueblo de 1000 habitantes, una familia de 12 hermanos, y las oportunidades que he tenido en la vida se las debo fundamentalmente a la educación, a la formación. Salí de mi pueblo a los 12 años a estudiar la secundaria, porque en aquel tiempo no había secundaria en mi pueblo, ahora hay telesecundaria. De ahí me fui a otra población a estudiar la prepa, porque donde había estudiado la secundaria no existía preparatoria, y así llegué al DF. Tuve necesidad de trabajar, afortunadamente. Cuando me inscribí en la Universidad Nacional Autónoma de México, antes me fui a trabajar a Estados Unidos, lo hice sin papeles, pero a buscar pues ahorrar algunos recursos que me permitieran, cuando menos el transcurso de los primeros meses, en tanto me ubicaba aquí en el DF, en algún trabajo, cosa que afortunadamente sucedió. Mi primer trabajo se dio en la Secretaría de Gobernación en 1973, hace muchísimos años, pero era yo realmente muy joven. En ese tiempo empecé a estudiar la carrera de ingeniería, soy pasante de ingeniero. Luego me cambié a estudiar Derecho, concluí mi carrera de Derecho, estudié una maestría en Administración y Políticas Públicas y luego un doctorado en Administración y Políticas Públicas en el TEC de Monterrey. Así es que pudiera definirme, al igual que Luis Donaldo, como un producto nato del esfuerzo. Tus objetivos en la legislatura. Los objetivos míos son impulsar iniciativas que traduzcan en norma jurídica todas las propuestas que vienen contenidas en el nuevo proyecto de nación. Por supuesto está la parte fundamental del combate a la desigualdad, por supuesto está el tema de la inseguridad, por supuesto que está el tema de la generación de empleos. Y hay un tema que yo personalmente tengo, que es muy difícil de vender, es muy difícil decirle a la gente que en este país necesitamos democracia. Pero ¿cómo convencer a la gente de que la democracia es una prioridad cuando no tienen empleo, cuando no tienen para comer, cuando te asaltan en cualquier esquina? Lo que pasa es que creo yo, estoy convencido por mis estudios de otras experiencias en el mundo, que lo único que puede romper el círculo vicioso en el que se está moviendo el país es la democracia. Lo único que puede salvar a la economía es la política, y lo único que puede salvar a la política es la democracia. Lo que nos tiene confrontados en el país es la falta de democracia y la disputa por el poder. Y si estamos confrontados políticamente,
En un ambiente de confrontación, el país no puede desplegar a plenitud todo su potencial. Pero además, la primera condición para invertir en un país es la confianza en la conducción política. Y si el conductor político del país, en este caso el presidente de la República, no es producto de una disputa democrática por el poder, llega con una dosis de ilegitimidad que le impide convocar a las fuerzas políticas a lograr los acuerdos que son imprescindibles para que el país avance. Conclusión, tenemos que democratizar la disputa por el poder. Yo sé, repito, que es muy difícil a una gente que no tiene para comer, que no puede darse el lujo de un vaso de agua potable al día, decirle, oye, lo que necesitamos es democracia, pero tenemos que entrarle a ese problema. Tu reforma prioritaria. Mira, fíjate que, bueno, cerrándome así las cosas, creo que tendría que ver con el rescate del campo. En primer lugar, porque ahí inicia el círculo vicioso de la marginación, de la inseguridad. Las tentaciones por la criminalidad de la gente surgen de la marginación. Ese es el principal, es la principal tentación que tiene prácticamente cualquier ciudadano por la criminalidad. Ante la falta de empleo en poblaciones como mi pueblo, que son como cientos de miles que existen en el país, mientras no rescatemos el campo, mientras no regresemos a convertir al campo en un generador de riqueza, el campo va a seguir expulsando gente o bien hacia Estados Unidos o bien hacia la criminalidad. Entonces, esa es la razón por la que le daría prioridad al campo. Reelección legislativa, ¿a favor o en contra? Mira, estoy en contra por una razón, porque la disputa por el poder no es democrática, porque se siguen ganando las elecciones comprando votos, porque se sigue engañando a la gente, porque no hay equidad. Yo estoy de acuerdo en la reelección en países que tienen un mínimo de democracia en la disputa por el poder. Y número dos, los niveles de corrupción en el país. Nos estamos moviendo actualmente en el país con niveles de corrupción africanos. El año 2000 el país estaba en el lugar número 53 del índice del ranking de corrupción mundial. Después de 12 años del honestísimo PAN, el país está en el lugar número 100. Antes que nosotros está Burkina Faso y el Egipto de Mubarak. Yo apuesto que muchos de quienes nos vean aquí no saben dónde está Burkina Faso, ni yo tampoco. Pero son niveles africanos de corrupción. Entonces, ¿qué va a pasar si en este momento impulsamos la corrupción, que es una cuestión que no se ha debatido, que vas a convertir al Congreso en un foco de corrupción inatacable? Por esas razones, por la corrupción y por la falta de democracia en la disputa por el poder para llegar acá, es que tenemos que retrasar la reelección. Tenemos que optar primero por impulsar la democratización en la disputa por el poder. ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Mira, yo creo que son muchos factores. En primer lugar, los candidatos a diputados no entienden su función. Van y hacen campañas mentirosas, parece que van a ser gobernadores o presidentes municipales, es decir, hacen ofrecimientos como si fueran a ser ejecutivos. Y no, la tarea fundamental de un legislador es legislar, es traducir en norma jurídica una serie de necesidades sociales. Entonces van y ofrecen agua potable y carreteras y cosas de ese tipo que no tenemos ninguna posibilidad. Entonces, consecuentemente, la gente se siente decepcionada, quienes votaron por ellos. Número dos, lo común es que los candidatos vayamos a pedir el voto y luego no nos paremos en ninguna ocasión. Consecuentemente, la gente se siente abandonada. Y número tres, cuando ves cómo funciona aquí la Cámara, la verdad es que salimos sobrando los 500 diputados. Si se trata de veras de arreglar y de mejorar el funcionamiento de la Cámara, así como está ahorita, basta con que dejen a los diputados de la Junta de la Coordinación Política, porque son los que resuelven todo. Son los que resuelven qué pasa al Pleno, quién propone, y luego se juntan partidos como el PRI y el PAN, y a veces también lamentablemente el PRD, y se convierten en una aplanadora, de tal manera que solo pasa no lo que la gente necesita,
no las mejores aportaciones o las mejores visiones que pueden presentarse desde otras perspectivas o desde otros partidos, sino simple y sencillamente aquello que responde a sus intereses. Y por eso sacamos una ley como la laboral, que no sé yo por qué le llaman estructural, si deja intocados dos temas fundamentales, el de la transparencia y el de la no transparencia y el de la antidemocracia o el de los cacicazgos sindicales y el de la corrupción de las juntas de conciliación y arbitraje, que son cuevas de bandidos. Por eso estamos tan mal calificados. ¿Es justo el sueldo de los legisladores? Mira, por supuesto que todos siempre queremos ganar más y es una legítima aspiración que todos, que todos la tengamos o en general la tengamos. Lo que no es justo es que a algunos se nos pague tan bien, a muchísimos se les pague muy mal y millones de mexicanos no tengan ni siquiera un ingreso para echarse un taco al día. ¿A quién le debes tu puesto? Mira, soy una propuesta de Morena y llego por Movimiento Ciudadano por la vía plurinominal. En este caso, la particularidad es que es decisión del partido postular a un candidato a diputado plurinominal. Pero al final de cuentas, quien decide cuántos diputados entran con su voto es la gente. Así es que, primeramente, le debo mi presencia aquí a la participación y al apoyo de la gente. Y número dos, a la generosidad con la que me ha recibido Movimiento Ciudadano. Pero tengo una ventaja y espero no se sientan en Movimiento Ciudadano, creo que no lo harán. Yo espero responder a mi primer compromiso, que es al de la gente. Espero tener la honestidad, el valor de conducirme con apego a lo que yo supongo representa aquí en mis decisiones los intereses de la mayoría de la gente, aunque suene muy demagógico decirlo, ¿no? ¿A qué político vivo admiras? Híjole, qué pregunta tan complicada. En el caso de México, le tengo admiración a Andrés Manuel, fíjate, y no creas que esto es un acto de reciprocidad porque Morena me haya postulado, no, sino porque lo he conocido y me parece una gente de una honestidad irreprochable, se diga lo que se diga, una gente con sensibilidad social, una gente con compromiso con el país. A veces no comparto sus decisiones, pero no tengo absolutamente ninguna duda que las toma pensando en los intereses del país. Me parece que es una gente admirable en ese sentido y ojalá tuviera algún otro nombre, pero lamentablemente no lo encuentro así a la mano. Por supuesto, te decía que uno de mis grandes honores es haber sido secretario particular de Luis Donaldo Colosio, que también fue una gente honesta, con sensibilidad social, con un sentido de compromiso con el país. De ese tipo de políticos escasos, como lo es Andrés Manuel como líder, escaso. Lamentablemente, ojalá hubiera ese tipo de personajes en el PRI, en el PAN, en el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano, en el PANAL, en todos lados. 3 libros que marcaron tu vida. Bueno, yo creo que después de que le preguntaron a Peña Nieto ya cualquiera los puede inventar, pero históricamente he sido una persona cercana a los libros. Te mencionaba que tengo un doctorado, leo mucho de lo que tengo que leer por razones profesionales aquí en la Cámara, a veces no necesariamente lo disfruto, pero lo tengo que leer. Novelas que me han marcado, yo creo que las del siglo de oro español, cualquiera de ellas, por supuesto El Quijote, Lazarillo de Tormes, de la novela mexicana costumbrista. Bueno, recuerdo como mis grandes lecturas de muy joven, Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino, que no le he querido releer porque quiero seguir conservando en mi memoria aquellas imágenes que ya están en territorios que seguramente ya conozco, pero que no quiero identificar porque me quedé con la imaginación esa juvenil que desbordó para mí esa novela. Pues El Zarco de Altamirano, no, muchísimos, ¿no? Pero particularmente
los clásicos del siglo de oro español y la de la colección, prácticamente todos aquellos de la colección Sepan Cuántos, porque les decía que soy de un pueblo muy pequeño. Un día llegó un diputado de los pocos que creo que habrán servido y con ganas de ganarse la simpatía del distrito puso bibliotecas en el pueblo y en mi pueblo, bueno, a esa biblioteca llegaron los libros más económicos del mercado por razones obvias, pero con la suerte de que los libros más económicos son los clásicos porque no pagan derecho de autor. Entonces ahí la única posibilidad que había para leer en mi pueblo era escoger un libro de la colección Sepan Cuántos, que están integrados por lo mejor de la literatura mundial. Así es que así me empecé a acercar a los libros.